tomamos la decisión de reforzar el amor propio que le tenemos a nuestra ciudad, el amor por la historia sobre todo, y recalcar la importancia de los acontecimientos ocurridos en 1821. Y por eso fue que se decidió crear la Comisión del Congreso de Cúcuta de 1821, el cual, más allá de haberse convertido en un órgano colegiado político de dirección, llegó a ser un suceso que, de hecho, enmarca la segunda constitución de orden nacional dentro del territorio colombiano. Vamos a admitir a María Teresa un momento. Eso. Entonces, bueno, el propósito del comité. La libertad de expresión, que, bueno, es la primera norma constitucional en ese momento que empezaba a abolir la esclavitud, lo que era la democracia representativa y proporcional, y sobre todo que en esas épocas, vamos a admitir a Julián un momento, qué pena, y sobre todo que en ese momento era un momento de tensión en el país por los federalistas y los centralistas, que son algunos puntos o temas de coyuntura en el comité, en los cuales que, pues, esperamos que ustedes como diputados que hacen parte de este órgano comprendan y se apropien de la temática, y se espera sobre todo una amplia investigación, no solo del tema, sino del contexto de la época, ya sea por medio del lenguaje, las leyes que se promulgaron, o la situación sociocultural en la que vivían. Y bueno, como diputados, se espera que ustedes tengan la capacidad de discutir estos temas, que los expondremos en un momento, con la mayor seriedad y la propiedad que se merece el tema, haciendo énfasis en los respectivos partidos y abogando interés en las provincias. Ok, Para terminar, qué pena, Juan Pablo, tranquilo, tranquilo. tranquilo. Para terminar, ya se los había dicho, pero bueno, saben que el Congreso dio pie a la Constitución de 1821, o como se conoce normalmente, la Constitución de la Gran Colombia. Y por eso se arguye una necesidad de entender el contexto, como se los venía diciendo, por el que pasaban no solo desde 1821, 1820, más que nada es desde 1811 más o menos, eh, donde se empieza a promulgar la primera constitución de orden nacional en Cundinamarca, la ciudadanía, las facultades y la ubicación, que son los temas que procederemos a explicarles en un momento. O sea, son las cosas en las que necesitamos que ustedes en serio se tomen con mucha seriedad, y esperamos que de hecho investiguen demasiado, como ya les dije, desde años atrás en el contexto colombiano. Ahora sí, Juan Pablo, continúe. Ok, bueno, frente a los roles y procedimientos, como ya mencionó mi compañero Miguel, ustedes ya se les asignó, o bueno, se les asignará, no estoy muy enterado sobre el tema, un diputado que van a representar principalmente los intereses y los propósitos de las provincias de los que son provenientes tales diputados. Mediante el procedimiento va a ser una plenaria que más adelante explicaremos las nociones y los puntos que regirán la misma. Como todos sabemos, ya mencionó mi compañero, el Congreso en realidad no fue una sesión única, fueron sesiones bastante extensas de múltiples temáticas propuestas y desarrolladas por los nobles diputados que dieron paso a la primera constitución de la nación, bueno, de la Gran Colombia, como es el ente territorial que ya en la actualidad no existe. En la actualidad no existe, por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en tres temáticas distintas, porque, como bien mencioné, fueron múltiples sesiones con muchísimas más temáticas y tópicos que fueron a tratar, que por supuesto solucionaron a lo largo de aproximadamente un año, 8 meses. Entonces, cada uno va a representar al diputado, los intereses de su correspondido lugar de procedencia, y sobre los procedimientos va a ser uno adaptado
al modelo actual, debido a que obviamente no vamos a tener la potestad de realizarlo en persona, como sería convencionalmente sin utilización de aparatos electrónicos. Sin embargo, lo ideal es siempre mantenernos fieles a la idea y el propósito del mismo, que viene siendo remontarnos a aquella etapa histórica que marcó incluso el rumbo de la historia de nuestro continente, de la región, de nuestro país Colombia. No solo Colombia, también lo que actualmente se conoce como Ecuador, Venezuela y muchísimas más provincias, en ese tiempo denominadas provincias, provincias y regiones que se vinieron disolviendo o modificando política y socialmente a lo largo de la historia. Bueno, referente a las mociones y los puntos, como todos sabemos, los modelos de Naciones Unidas tienen diferentes mociones y puntos que vienen siendo tratados o modificados dependiendo de la situación o la temática que se nos viene presentando en la comisión en la que nos encontremos. Sin embargo, las misiones y los puntos de esta comisión son totalmente diferentes al del resto del modelo, porque como bien mencioné, somos una comisión histórica que nuestro principal proyecto o norte, por así decirlo, es mantenernos y aferrarnos a, mientras lo que la pandemia nos permita, adscritos a lo que viene siendo el comportamiento y la cultura de aquellos tiempos, como puede ser bien sea la dialéctica de aquellos tiempos, la disponibilidad de documentos y leyes promulgadas anteriores al establecimiento del Congreso de Puta en 1821. Algo muy importante de la comisión es que tenemos que tener en cuenta que no fue precisamente el primero que dio lugar o paso a múltiples cambios en el sistema del gobierno actual en aquellos tiempos, claro está. También participaron e influyeron muchísimas otras convenciones, como puede ser la Constitución de 1811, que fue la Constitución de Dinamarca, el Congreso de Angosturas, que si no estoy mal fue en 1810, me corregirá Miguel, las reformas esclavistas, que viene siendo con múltiples cambios, como pueden ser los esclavos previos a la independencia, los esclavos de la Constitución de 1811, como ya mencioné, y posterior a ello muchísimas otras reformas y declaraciones de personajes históricos muy influyentes que marcarán incluso en ustedes delegados el cambio y el rumbo de la historia de nuestro país, Colombia, y de la región en general. Bueno, referente a los puntos, queremos enfocar únicamente. Primero vamos a mencionar, un momento que los tengo anotados. Primero, les vamos a leer los artículos en orden frente a la Acta Octava del Congreso de Cúcuta 1821, organizada por el modelo Cucmún 2020. Artículo primero. El presidente y el vicepresidente ocupará, por su orden, los primeros asientos. Los demás diputados se sentarán indistintamente. Claro está, no va a ser de manera presencial por lo que la pandemia no los impide, sin embargo, viene siendo algo más representativo. Segundo, serán funciones principales del presidente. Abrir la sesión, hacer guardar la regularidad de los debates, llamar al orden al orador que se distraiga de la cuestión que se discute, nombrar, de acuerdo con el vicepresidente y secretarios, los diputados que deben componer las diversas comisiones y velar en la secuencia de este reglamento. Artículo tercero. Los diputados deberán concurrir a las sesiones ordinarias del Congreso, sin necesidad de ser llamados, y en virtud de la señal en que sea convenido. Es de recalcar gran importancia la puntualidad de los delegados, que no es necesario que sean bien como se presentó hoy, de escribir al grupo de WhatsApp. Lo ideal es que estén unos minutos antes y nosotros apenas ya al momento de iniciar la comisión les daremos cada día la sesión para el correcto fluir y cometido del debate. Cuarto, artículo cuarto. Las sesiones serán públicas, pero el presidente bien podrá mandar se despeje de la sala de toda persona extraña cuando un asunto haya de tratarse reservadamente o cuando para el mismo efecto lo pida algún diputado. Si se pusiera en duda la necesidad de la reserva, se decidirá la pluralidad de los miembros presentes. Artículo sexto. Los diputados se presentarán de casaca, vestidos con sencillez y decencia. Aquí también cabe aclarar el procedimiento y como viene estableciendo el manual de delegado de Cucmún, que si nos, ya lo enviamos por el grupo de WhatsApp y si algunos no lo tienen, ahorita al final de la reunión lo volveremos a reenviar. No es necesario vestirnos de casaca porque esto es una vestimenta de aquellos tiempos. Bueno,
típica de aquellos tiempos, que en la actualidad ya no es tan común. Entonces, por ahora, esto viene siendo más representativo y podemos saltarnos a este artículo. Artículo séptimo. Ninguno dejará asistir a las sesiones sin un justo motivo y con noticia del presidente del cuerpo. Saliéndonos un poco de la formalidad del asunto, si tienen algún inconveniente o alguna situación externa que tengamos que ser notificados, por favor hacerlo en debido tiempo para así poder de manera oportuna comunicarnos con nuestros superiores y arreglar la problemática de la mejor manera. Artículo 9. Tendrá lugar las sesiones permanentes todas las veces que a propuesta de uno de los miembros se declare por prioridad. Artículo 10. No habrá sesión si la concurrencia por lo menos del 80% de los miembros del cuerpo, que actualmente somos, si no estoy mal, 13 delegados. Entonces hay un mínimo de delegados que tenemos que cumplir para iniciar el transcurrir del debate. Sin embargo, nuevamente insto a la puntualidad para cooperar con el correcto fluir y del debate. Artículo 11. En los debates se guardará toda la moderación, decencia y compostura que corresponde a la dignidad del cuerpo. El que habla se pondrá de pie, dirigirá la palabra al presidente y evitará absolutamente toda personalidad, de modo que para rebatir una proposición lo hará con la menor referencia posible a la persona y opiniones de su autor. Es decir, si bien es cierto, en aquellos tiempos a lo mejor la presencia o bueno, el respeto entre diferentes diputados era a lo mejor relaciones un poco tensas, vamos a partirnos desde el principio del respeto y del respeto, de la opinión y los argumentos de otros dos diputados, sin necesidad de llegar a la indecencia o a la ofensa incluso, que por supuesto va a ser penalizado y más adelante en un momento les explicaremos los procedimientos referentes a las sanciones y equivocaciones que vienen siendo establecidas en el manual de delegado, que como mencioné, al final de la reunión se los enviaré para los que no lo tengan. Artículo 12. Todos atenderán al que está hablando, y mientras éste se mantenga a pie, es prueba de que aún no ha concluido su discurso. Entre tanto, no será interrumpido, a menos que pierda de vista la cuestión que se examina o que falte a las reglas del debate, en cuyos casos el presidente le advertirá a su deber, que eso viene siendo potestad de mi compañero Miguel. Artículo 13. Bueno, 3. Cualquier diputado que crea que se falte a las reglas y orden del Congreso puede pedir al presidente haga que se ejecuten, exponiendo sus razones. Por supuesto, eso tendrá que ser comunicado por escrito y nosotros les guiaremos frente a la situación debida o virtual situación que se corresponda. Artículo 14. Levantándose dos o más para tomar las palabras, la tendrá que se haya levantado primero. En caso de duda, se estará la decisión del presidente Miguel. Artículo 16. Será permitido al autor de una moción que ha sido contrahecha responder al fin debate a los argumentos que se le han opuesto. Esto viene siendo lo que normalmente se conocería como un derecho a réplica, pero por supuesto adaptado a las incidencias y proceder del comité en el que nos encontramos. Artículo 18. Toda moción deberá reducirse precisamente a escrito por el mismo que la hace y considerarse los términos que han de servir para la redacción. Sin este requisito, no podrá discutirse proposición alguna. Artículo 19. Hecha una moción y reducida a escrito, debe quedar sobre la mesa desde que se propone la cuestión sobre ella para que los miembros puedan examinarla durante el debate. Cualquiera de ellos puede pedir al secretario que la lea. Por supuesto, si hubo algún inconveniente al escucharla, un error de conexión, cualquier eventualidad, nos pueden pedir y nosotros con todo el gusto del mundo podemos reiterarla y para que esté claro para todo el comité. Bueno, y el artículo 20, que este es el más extenso, y aquí nos vamos a basar principalmente las mociones que regirían en el Congreso de Cúcuta 1821 en COCMU 2020. Bueno, artículo Juan Pablo, antes de que sigamos con las mociones que vamos a tratar en el comité, me gustaría saber si algún delegado tiene alguna pregunta y que es momento de hacerla porque igual estamos en confianza, estamos eh, previo al, al modelo, entonces es mejor que hagan sus preguntas ahora, antes de que en el modelo pierdan el rumbo del debate o no sepan cómo establecer una moción. Entonces me gustaría saber si alguna persona tiene alguna duda. Disculpe, yo tengo una pregunta con respecto a la vestimenta. O sea, si nosotros queremos o si nosotros podemos hacer o identificarnos con la persona que nos ha tocado nuestro personaje, ¿también podemos hacerlo? O sea, ¿es necesario o no? Disculpe.
No es necesario, pero si quieren hacerlo, podrían hacerlo sin ningún problema y si tienen alguna duda pueden recurrir al manual del delegado que está toda la información. Ok, muchas gracias. Tranquilo. ¿Alguna otra pregunta? Una Supongo que pregunta, no. o Ah, sea, Eh, bueno, mm, cualquiera hable, tranquilos, bueno, no pasa nada. tengo una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, tengo entendido que en el momento de pedir la palabra la persona tiene que ponerse de pie. Está en la virtualidad, ¿cómo vendría haciendo eso? ¿O se pide la palabra por medio de los emoticones de Zoom? O... Claro, Karen, eso lo hemos estado tratando últimamente y como sabemos que algunos, bueno, no pueden tener cámara o no pueden accederla, claro que se hará por la aplicación. La misma aplicación tiene acciones como la palabra o aceptar o negar algo. Entonces, esto, por ese medio podríamos pedir la palabra. Estaba mirando si podía alzar la mano, aunque no me deja. Pero esa es la idea, que cuando se vaya a pedir la palabra, esos son los emoticonos de los que... Señor, esos son los emoticones. entonces sí, se hará por medio o de emoticonos o de la misma aplicación, como ya lo venía diciendo, tiene la opción de levantar la mano. Entonces lo haremos por ahí. Listo, gracias. Ah, y otra. Ahí con lo mismo, o sea, cuando yo vaya a referirme, ¿debería estar de pie o puedo estar sentada? No, tranquila, puede O estar sea, sé que sentada son como... cosas que son, Sí, pero son no, cosas que como que estamos entiendo. especificando, pero como lo decía Juan Pablo, son cosas más simbólicas para la época y como estamos en la virtualidad puede hacer un poco difícil algunas cosas, entonces no hay problema si no se levantan para pedir la palabra o para hablar, pero sí les vamos a pedir sobre todo el respeto hacia los otros delegados. Listo, muy bien, muchas gracias. Tranquila, ¿alguna otra pregunta? Yo, pues, es que, sí, por ejemplo, Dana, habla. bueno, normalmente como en los modelos virtuales, cuando uno va a hacer un punto, pues se lo escribe por el chat o lo dice, o bueno, depende de qué punto va a ser. Pero pues como lo decía, creo que el copresidente, tipo, como es una comisión histórica, pues tenemos que decir como el punto normal o tenemos que decir como la ley. O sea, no entendí bien como esa parte de cómo se maneja. Pues a eso vamos a pasar con el artículo 20, que como ya lo venía diciendo Juan Pablo, son mociones que regirán el procedimiento del comité y a continuación, cuando termine la sesión de preguntas, vamos a pasar a leerlas para que ustedes tengan claridad en eso. ¿Alguna otra pregunta? sí, sobre lo que mencionaba el otro preciso, sobre el tema de lo que iba a ser el equivalente al derecho a réplica, ¿cómo funcionará eso? ¿Y bajo qué parámetros? Mira, eso lo vamos a aplicar ahorita mismo en el artículo 20 que mencioné, es el más extenso, y este trata de sobre todo las mociones, las enmiendas, bueno, etcétera, que van a regir. Entonces, ahorita que termine la sesión de preguntas, se los vamos a explicar más a detalle. Y como, es como para mí, el del que más tenemos que tener cuidado para que el comité tenga el mejor desarrollo. En cualquier momento no duden en interrumpirlo con toda la confianza del mundo. Me dicen si lo podemos explicar mejor y con todo, claro, ese es nuestro trabajo. Entonces, ahorita que terminemos la sesión, lo leemos y realiza esa pregunta si quieres. Muchas gracias, gracias. Okay. Igual en cualquier momento ustedes podrían leer las mociones y los puntos y todo lo que estamos leyendo, pues se encuentra en la sección de procedimiento del comité en nuestra guía académica, que la pasamos por el grupo del WhatsApp y como igual que el manual del delegado, al final de esta reunión se la pasaremos de nuevo para los que no la pudieron ver o no hayan estado en el grupo en ese momento en el que la pasamos. Entonces, ya podemos continuar. Juan Pablo puede continuar con la explicación de las mociones. Ok, bueno, eso se encuentra en el artículo 20 y se encuentra en la guía académica que ya les la facilitamos en el grupo de WhatsApp. Si no
cualquier eventualidad, vuelvo a repetir, lo volvemos a enviar, no hay ningún problema. Y si no se lo quieren ir buscando por ahora, se encuentra en la página web de Cookmon, en nuestro apartado del Congreso Cúcuta. Ahí la pueden mirar si desean. Bueno, primero, la moción para establecer agenda. Cabe recalcar, las mociones en la guía académica las redactamos de tal manera que sea de acuerdo a lo que vendría siendo el orden cronológico del comité. Entonces, si tienen alguna duda sobre cuál moción va antes que ninguna, o bueno, otras situaciones dadas, se pueden guiar perfectamente sobre el orden que se presenta en la guía académica. Bueno, primero, moción para establecer agenda. Constata el apartado donde se estipula el orden de las temáticas a tratar, en el marco de marcha del comité, dependiendo del criterio de los diputados. Es decir, ya ustedes saben cuáles son los tres subtemas, entonces no es de ninguna necesidad tipo hablar primero sobre la esclavitud, después sobre la ubicación de la capital. No hay ningún problema, podemos perfectamente tratar primero la ubicación de la capital, y después reformas esclavistas, bueno, no hay ningún problema. Y para eso tenemos una herramienta diferente que Cookmon puede aplicar gracias al Zoom, que es, por ejemplo, ahora mismo voy a generar una votación. Bueno, más adelante la formulo, y es que tenemos disponibilidad a la herramienta de votaciones, que más adelante haremos el ejercicio. Y mediante de esa herramienta, ustedes podrán votar sobre las temáticas, o bueno, todas las situaciones, todas las virtuales situaciones que se vendrán presentando, evidentemente, en el desarrollo del comité. Entonces, para eso es muy necesario que todos los que quieran realizar una moción en algún momento del desarrollo, tienen que hacerlas justo en el momento. No esperar que una moción sea llevada a cabo y después presentar otra moción. Lo ideal es primero tener todas las opciones sobre la mesa y después irlas votando en orden de llegada. Sin embargo, puede pasar perfectamente que solo llegue una moción a la mesa. Entonces, esa moción procederá a ser votada y pues no pasa. Entonces, ustedes podrán perfectamente, en este caso sí, presentar una nueva moción. Bueno, segundo, moción para iniciar debate. En el comité voy a admitir a Blanca. Qué pena. Segundo, moción para iniciar debate. En el comité se dará cabida a las dos modalidades de debate tradicionales, debate informal y debate formal. ¿Todos saben aquí cómo se maneja el debate informal y el debate formal? Para ver si hay alguna necesidad de explicarlo más a fondo o podemos seguir con la siguiente moción. No, está bien. Ok. ¿Todo el resto de participantes no tienen ninguna duda sobre cómo se maneja el debate informal y el debate formal? ¿Podría dar una pequeña descripción de ello? Disculpe. Ok, claro que sí. Bueno, el debate informal es principalmente cuando vamos a tratar sobre la temática, más bien no de manera determinante como podría ser el debate formal, que a lo mejor lo más probable es que se vayan a ir dividiendo en diferentes bloques para así llevar a cabo sus correspondidos proyectos, resoluciones, propuestas, bueno, etc. Entonces, en el debate informal, cada uno de los delegados va a participar, respetando sus ideales, sus potestades, como vendrían siendo las que ustedes investiguen, que viene siendo la preparación previa al modelo. Todo lo que ustedes vengan a investigar, ustedes individualmente van a proceder a debatirlas entre ustedes y así corresponder a futuras mociones que después de este punto las voy a explicar, cuando ya tengan un tipo de acuerdo o preselección entre el desarrollo del comité. Y mientras en el debate formal es cuando ya hay diferentes bandos ya establecidos y se van a ir, entre comillas, dividiendo para así defender y mencionar cuáles son sus pros, sus contras, sus puntos fuertes, a lo mejor sus argumentos, si es necesario destacar las falacias, bueno, etcétera.
para así a lo mejor desfalcar por medio de sus argumentos y sobre todo la base del respeto, diferentes soluciones para que la suya pueda prevalecer ante el comité. Bueno, moción para introducir proyectos. Es estrictamente estipulado la expedición de los proyectos en el tiempo correspondido para aquello. No se aceptarán proyectos remitidos posteriormente al plazo establecido. Es decir, cuando se vea siendo presentada una moción para introducir proyectos, es cuando ya el debate informal frente a alguna de las temáticas propuestas por la comisión ya venga en un punto que podemos tener varias soluciones sobre la mesa. Entonces, van a trabajar, van a redactar sus proyectos y cuando ya estén más o menos en un momento apto para ello, presenta la moción para introducir proyectos. La mesa les estableceremos, perdón, el tiempo estipulado para ello, para que hagan llegar sus documentos y puedan ser debatidos, bueno, para que puedan ser leídos primeramente frente a la comisión. Moción para la lectura de los proyectos. Se procederá a la lectura de los documentos que se hicieron llegar a llegar en el tiempo anteriormente establecido por medio de moción para introducir proyectos. Esto es posterior a la moción de introducir proyectos. Ya cuando estén todos los proyectos sobre la mesa, se presentará una moción para la lectura de los proyectos y procederemos a, evidentemente, leer los proyectos. Moción para realizar enmiendas. Posterior a la lectura de los proyectos de ley, los diputados tienen derecho a realizar correspondidas enmiendas sobre el proyecto inmediatamente anterior. La figura de presidencia facultará objetivamente si la enmienda es allegable. En positivo caso, los redactores de aquel proyecto procederán al sufragio, con motivo de acoger o negar. Es decir, como ya mencioné, esto es generalmente cuando ya hay bandos establecidos. Entonces, una moción para realizar enmiendas es cuando un proyecto tenga una buena aprobación por la comisión, sin embargo, un bando distinto al redactor quiere realizar cambios en el proyecto trabajado por un tercer bando, por así, entre comillas. Entonces, nosotros los presidentes vamos a mencionar si la enmienda es amigable o no. ¿A qué nos referimos con amigable o no? A ver si tiene lugar o si tiene algún tipo de concordancia con lo que estamos tratando en aquel momento de la comisión. En caso de que nosotros aprobemos, digamos que sí, esta enmienda tiene sentido y puede llegar a funcionar, los integrantes del bando, que vendrían siendo los diputados que en ese momento participantes, pasarán a hacer una votación interna. Es decir, digamos que se encuentra el bando A, por ejemplo, que está compuesto por, esperen que va a aceptar Julián, el bando A, que está conformado por, digamos, 6 diputados. En caso de que la enmienda sea aceptada, los 6 diputados se conforman el bando redactor del proyecto que se está leyendo, van a decir frente a toda la plenaria si la enmienda propuesta se va a acoger o se va a negar. El caso que sea acogida, esto claro está regido bajo el principio de mayoría simple. En caso de que sea acogido, nosotros en la mesa vamos a presentar la otra moción para que estas enmiendas sean aplicadas para el proyecto que se está leyendo en aquel momento, que puedan ser realizados los respectivos cambios y después tendremos que nuevamente realizar la moción para la lectura de los proyectos ya con los cambios respectivos y después proceder por una moción nueva. Las enmiendas requeridas, reconocidas y diligentes en CUGMON 2020 serán: primero, la enmienda aditiva, adscribir determinado artículo o parágrafo que se considera ad hoc. Ad hoc significa que tenga procedencia, por así decirlo. Segundo, la enmienda modificativa, variar expreso punto o estatuto manifestado. Creo que no es necesaria ninguna explicación. Esta enmienda sirve para modificar algún punto o inciso del proyecto de resolución, del proyecto que se esté tratando. Y tercero, la enmienda eliminativa, que como su nombre lo indica, es para suprimir cierto artículo del proyecto. Quisiera preguntar si voy muy rápido, si tiene algún tipo de dudas, que no hay ningún problema. Disculpe, ¿podría repetir la última? Claro que sí, un momento. Listo. Enmienda eliminativa. La última, ¿verdad? Sí, por favor. Claro. Enmienda eliminativa.
es para suprimir cierto artículo del proyecto. Es decir, cuando algún bando no se encuentre del todo de acuerdo con diferente inciso del proyecto del que estamos tratando, se presentará una enmienda eliminativa. Y, por supuesto, la enmienda tendrá que llegar a nosotros los presidentes. Los presidentes, como mencioné al principio de todo el proceso de enmiendas, vamos a determinar si la enmienda es amigable o no es amigable. ¿Qué quiere decir con amigable? Que tiene procedencia y que tiene algún tipo de sentido con lo que estamos tratando. Si decimos sí es amigable, puede llegar a funcionar, entonces, lo que ya mencioné, pasará a una votación interna sobre todos los integrantes del bando redactor de ese proyecto. ¿Alguna otra duda sobre las enmiendas? Ok. Bueno, sigue. La moción para introducir enmiendas al proyecto. Por supuesto, esto ya viene siendo cuando las enmiendas ya han sido votadas, entonces se realiza una moción para introducir enmiendas al proyecto. Las enmiendas previamente realizadas destinan por escrito el motivo. En virtud del caso de ser acogidas, los oradores procederán a lectura de documentos modificados. Es decir, ya cuando los proyectos sean modificados y tengan los procedentes cambios según las enmiendas propuestas por los diferentes delegados, se procederá a realizar la moción para introducir enmiendas al proyecto. Se leerán nuevamente los proyectos con todas las modificaciones realizadas y procederemos con una nueva moción. Ahora, siguiente, moción para votar los proyectos. Para votar los proyectos. Moción de orden. Ahora, perdón, el punto de orden. Perfecto para instar orden, en determinado caso que el arquetipo de fluidez del debate se vea descontinuado por el surgimiento de un evento que interrumpa la sesión del debate. Es decir, cuando, no sé, a lo mejor algún delegado se está riendo o no se encuentra la situación, que a lo mejor se le prendió la cámara, bueno, todo tipo de situaciones externas, se realiza un punto de orden y para instar a la comisión que la situación virtual que se esté ocurriendo se vea descontinuada y para poder proceder con el debate de manera fructuosa. Ahora, el punto suficiente de ilustración. En caso de que un diputado no concluya su intervención de manera oportuna, al punto de extenderse en diversas intervenciones, se empleará este mecanismo para cohibir tal actividad, en consecuencia, aportando la fluidez del debate. Es decir, voy a poner un ejemplo. Estamos debatiendo sobre no sé, sobre la esclavitud, por ejemplo, sobre las reformas esclavistas. Entonces, uno de los delegados se pone a, no sé, a lo mejor menciona un acuerdo posterior al caso en el que posterior al momento en el que nos estamos basando. Se menciona a lo mejor otra temática que nos estamos tratando, como por ejemplo estaríamos hablando, como ya mencioné, de la esclavitud. Y un diputado viene en su intervención a mencionar, por ejemplo, la capital, que no viene para nada al momento del caso en el que nos estamos basando. Entonces, uno de los diputados puede realizar un punto de suficiente ilustración para así instar al delegado orador que recorte el tiempo en su intervención y poder de una manera efectiva resumir o concluir con su intervención y poder seguir con diferentes participaciones. Cabe aclarar que el punto de suficiente ilustración es un punto interrumpible, es decir, que si un diputado está hablando y se extiende de más, empieza a tocar otras temáticas o se empieza simplemente a desviar del tema del debate, en ese momento, si algún otro diputado cree que el punto de suficiente ilustración es necesario, puede hacerlo sin ningún problema y de hecho es lo que se tiene que hacer, no se puede esperar a que termine de hacer su intervención para que se haga el punto de suficiente ilustración, porque el punto de suficiente ilustración, como lo decía Juan Pablo, es para que el diputado o delegado acorte su intervención y vaya directo al punto del debate. Vaya. Sí. Bueno, ya vamos en el punto de suficiente ilustración. Bueno, hasta el momento, ¿hay alguna duda frente a las mociones? Si es necesario que vaya más lento o puede incluso aumentar la velocidad, no sé. Lo que ustedes mencionen. Si voy bien, si hay algún tipo de duda, inquietud. Ok, bueno, entonces voy a seguir como yo.
Perdón. Entonces, vamos en el moción para suspender el debate. Apropiada en eventual situación en la cual el debate logró satisfacer su principal objetivo, para finiquitar y proceder con otra temática. Es decir, cuando ya estemos en un punto determinante del debate, donde están los bandos establecidos, y ya pasamos con el proyecto de aquel tema. Entonces se realiza una moción para suspender el debate y en tal punto se realizaría nuevamente una moción para iniciar debate, y en este caso con una temática distinta, para así proceder con las temáticas propuestas a lo largo de los 4 días del modelo. Bueno, vamos por la moción de prórroga. Esta moción es excelente para extender el plazo de un evento, en caso de que éste aún no haya cumplido con su propósito inicial. Entonces, Juan Pablo, qué pena interrumpirlo, pero Santiago Ramírez está alzando la mano y se acaba de unir. Entonces, Santiago. Sí, Miguel, gracias. Simplemente era para que porfa dejaran de compartir pantalla un momento, porque vamos a tomar la captura para el post de hoy para las páginas. Entonces, porfa, quien esté compartiendo. Y en lo posible, prendan sus cámaras para sacar la captura y que queden también en el post. Listo, ya dejo de compartir. Dale. ¿No? Entonces, ahora esperamos un momentito mientras que las prenden. Yo creo que vamos a contar de 10 para atrás para no quitarles tanto tiempo. Entonces, bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y esperen que alguien más la prendió. Tiempo. Ah, ok, espera que te tapaste la boca. Ahora sí, dale, ya. Muchas gracias. ¿ok? Listo, ya podemos seguir con... Ok. Ahí están viendo ya la pantalla otra vez, ¿verdad? Sí. Sí. Listo, podemos continuar. Así que, Juan. Listo. Entonces, vamos a la moción de prórroga. Esta moción es excelente para extender el plazo de un evento, en caso de que este aún no haya cumplido con su propósito inicial. Entonces, aquí hay que hacer varias aclaraciones. Al momento de realizar una moción para iniciar debate, tiene que mencionarse, primero, el motivo o la temática que se va a desarrollar en ese debate. Segundo, se va a determinar el tiempo, bueno, la duración del debate, del virtual debate. Entonces, en determinado caso, que por ejemplo, los delegados hayan planteado un debate informal de 45 minutos, por ejemplo, entonces se procedería a realizar 35 minutos. Se termina ese tiempo de 35 minutos, sin embargo, aún no ha terminado de aclarar sus ideas, de debatirlas, de llegar a un punto concluyente, pues. Entonces se realizaría una moción de prórroga y, por lo tanto, se realizaría una moción de prórroga. Se pasaría, evidentemente, a votar y los delegados, que si en determinado caso de que la moción de prórroga sea aceptada, el delegado que solicitó esa moción previamente habría mencionado la duración de prórroga al debate. Por ejemplo, se acabó el debate de 35 minutos frente al tema de la abolición de la esclavitud, con dato informal de la abolición de esclavitud de 35 minutos. Acabó el tiempo. Entonces un delegado solicita la moción de la moción de prórroga de, por ejemplo, 25 minutos. Va a ser votada. En caso de que sea acogida por toda la comisión, se pasará a reanudar el debate por la duración que se haya establecido por la moción de prórroga. Bueno, la moción de modificación. Esto es cuando se desea realizar un cambio sobre una previa moción establecida. Se evoca para aplicar tal cambio que tenga lugar en el comité. Es decir, cuando, por ejemplo, un delegado presenta una moción para iniciar el debate, por ejemplo. No, pongamos otro ejemplo. Una moción para establecer agenda. Entonces ya mencionan cómo planean dividir el desarrollo del comité a lo largo de la sesión. Y perfectamente, después de que el delegado que presenta la moción para establecer agenda
haya presentado sus puntos, otro delegado puede realizar una moción de modificación. Entonces, el delegado que realiza una moción inicial procederá a decir si acoge o no esta moción. En caso de acogerla, entre los dos acordarán los cambios que se realizarán sobre la moción primera. Es decir, en este caso, la moción de establecer agenda, que podría ser, por ejemplo, cambiar el orden del debate, la duración, o bueno, etc. La moción de el punto de réplica, o perdón, derecho de réplica, como se le conoce. En eventualidad de que un diputado considere que su porte o representación fue ofendida directamente, insta este mecanismo para expresar su inconformidad. Ahora, cabe recalcar, el derecho a réplica no es interrumpible. Es decir, que, por ejemplo, el delegado A realizó su intervención y en algún punto ella se dirigió directamente al delegado C, por ejemplo, y lo ofendió a su personaje directamente. Al terminar su intervención, el delegado C puede instar el derecho a réplica y mencionar a la mesa. Primero tiene que mencionar a la mesa en qué momento o en qué situación se vio ofendido. Nosotros, entre nosotros cavilaremos y decretaremos si la moción es acogida o no. Entonces se le remite al orador que fue, entre comillas, el que ofendió o sea, el delegado A que ofendió al delegado C. Entonces, el delegado A tiene la opción de pedir permiso ante toda la, permiso no, pedir disculpas ante toda la comisión frente al delegado C o simplemente no aceptarlo. Eso ya viene siendo decisión del delegado A. Bueno, moción para suspender sesión. Esto viene siendo cuando, por ejemplo, llegue la hora del almuerzo y ya acabe pues, el tiempo de debate. Entonces se solicita una moción para suspender sesión, es votada, es aprobada y está la moción para cerrar sesión, que ya es cuando acabe el día. Es decir, que ya en cada día vamos a tener 2 sesiones. Bueno, 2 días vamos a tener 2 sesiones. Entonces, al finiquitar la segunda sesión, y se está acabando el tiempo, uno de los delegados va a solicitar una moción para cerrar sesión, será votada, normalmente aprobada, y acabará la sesión por el día de hoy. Y, consecuentemente, el siguiente día se comenzará con la moción para establecer agenda y, consecuentemente, todas las mociones que fueron explicadas. Como vieron, las mociones son bastante extensas. Si tienen alguna duda, no duden en hacérnosla saber. Todas estas mociones van a estar consignadas en la guía académica que ya les facilitamos y reitero, al final de la reunión les vamos a volver a enviar. Bueno, si tienen algún tipo de duda y a lo mejor no es solucionada en esta capacitación, pueden perfectamente la tarde o en su preparación correspondida echarle una leída a la guía académica, que es lo esencial, porque cabe recalcar que en esta guía académica está la información básica que deberían tener todos ustedes diputados para el desarrollo del comité. Están los principios básicos, las generalidades de la comisión, una explicación variada de cada temática. Bueno, les recomiendo, y más bien les insto a leer la guía académica, porque es esencial para una correcta intervención y participación de cada uno de los delegados. Bueno, aquí ahora una cosita, y es que, bueno, ya veníamos hablando de que si tienen alguna pregunta o necesitan algo, también nos pueden escribir en cualquier momento. Sabemos que todavía quedan días de preparación, todavía queda tiempo para que ustedes sigan investigando, sigan buscando más cosas. Entonces, si en algún momento se llegan a topar con una barrera o no saben cómo seguir con la investigación, no duden en escribirnos tanto a mí o a Juan Pablo, a cualquiera de los dos nos pueden escribir y nosotros intentaremos ayudarle en lo que más podamos. Debido al tiempo, vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces, aquí necesito que todos ustedes activen sus cámaras, sus micrófonos y empecemos a hablar. Es lo que vamos a hacer. Solamente hablar y ya luego les explicaremos los temas. Entonces, estoy esperando a que prendan las cámaras, prendan los micrófonos para ir hablando sobre lo que sabemos. Ok, bueno, aquí pasamos a la lluvia de conocimientos y lo ideal es que, sí, como mencionó Miguel, conversemos sobre los conocimientos previos, perdón, si tienen algún tipo de dudas,
inquietudes, o si quieren, no sé, dar unas aclaraciones, no sé, incluso datos curiosos, si ustedes quieren, sobre el tema que vamos a tratar del Congreso de Cúcuta 1821. Como ya les dije, solamente vamos a hablar, vamos a llevar a cabo una charla, no es nada, no se sientan presionados, no es nada Sí, esto no va a tener diferente a calificación, solamente hablar. no es nada determinante para después hacer la Exactamente. Entonces, bueno, que yo quiero empezar preguntándoles qué saben acerca del Congreso, qué saben, qué han investigado, qué han mirado. Si alguno me puede responder o quisiera responder. Bueno, por lo que yo estuve investigando, el Congreso de Cúcuta, fue una asamblea celebrada entre el 6 de mayo de 1821 y el 3 de octubre del mismo año, creo, por lo que tengo entendido según páginas que he estado leyendo. También en ella los diputados elegían según el procedimiento marcado en el anterior Congreso de Angostura, en el cual se creó la República de Colombia, por lo que tengo entendido. Muy bien, está en todo lo correcto. Beck, ¿ibas a decir algo? Creo, sí. Bueno, pues hasta donde tengo entendido, ¿me escuchan bien? Sí, Creo que no. tranquilo. Se escucha Sí, perfecto. Bueno, pues hasta donde tengo entendido, la idea era realizarse con diputados de Venezuela, lo que es Venezuela, Quito y Colombia, ¿correcto? Pero por cuestiones de movilidad, los diputados de Quito no pudieron llegar. Y pues que hubo poco aforo, en realidad se esperaba contar con, no recuerdo cuántos era, la tercera parte, tal vez, de los diputados, pero pues ni siquiera eso se logró, entonces se inició de oficio o algo así. Sí, es verdad. De hecho, yo tengo un libro que ha sido casi la base completa de toda la investigación y todo lo que hemos tratado en la guía académica. Y de hecho, esa parte está bien especificada y de hecho me parece curioso que lo haya investigado y lo haya notado. Me parece súper bien. Y sí, es verdad, cuando se inició el Congreso, cuando se instauró, los delegados de Quito no pudieron, bueno, los diputados de Quito no pudieron llegar por eso mismo, por los problemas que tuvieron al desplazarse hacia Cúcuta. Muy bien. ¿Alguna otra persona? Disculpe, también creo que a un punto que me gustaría aclarar también de que si es verídico o no, es que después de varios años de guerra contra las autoridades coloniales, Simón Bolívar había llegado a la conclusión de que la independencia solo sería posible cuando hubiera derrotado por completo a los españoles. Igualmente buscó la manera de crear una nación fuerte para poder tener reconocimiento internacional. No sé si eso es cierto o no. Pues en cierta parte sí, sí es verdad, pues Simón Bolívar siempre tuvo la idea de hacer una nación prácticamente gigante, quería unir y por eso era el libertador. Y de hecho, en cierta parte lo logró. Él logró llevar a cabo ese sueño, que era liberar y sobre todo crear una república independiente a España que esté a la altura de España, básicamente. Y bueno, eso en su recorrido logró unir a Colombia, logró unir a Venezuela, lo que hoy se conoce como Venezuela, eh, a Ecuador, Panamá, que en ese entonces fue parte de Colombia, también territorio de Bolivia, territorio de Perú y territorio de Brasil, que bueno, luego se fueron disolviendo y bueno, ya sabemos la historia, que al final se separaron, pero, o sea, poniéndonos a pensar, sí fue algo bastante difícil, pero que es bastante interesante cómo una persona puede llegar a lograr eso, a lograr la unidad de tantas personas, de tantos pueblos, de tantas ideologías, y siempre se logró realizar el sueño, que era unir a las personas.
¿Alguna otra cosa, alguna otra duda, algo que nos quieran decir? Estamos acá charlando. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nadie? Blanca Rolón escribió por el chat. El sueño de Bolívar era ¿Blanquita? tener una... Sí, Blanquita. El sueño de Bolívar era tener una gran república fuerte que se apoyara económicamente y evitar una reconquista. Es decir, fortalecer la solidaridad. Definitivamente. Es verdad, Blanquita. Hola. Estás en todo lo correcto. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Beck, no veo la cámara, pero escuché. Ay, qué pena. ¿Me escucharon? Estaba tratando de hablar. No, o sea, se estaba iluminando, pero no, o sea, se estaba iluminando como la cámara, pero no es. Quería añadir una cuestión. Qué pena si me escucho un poquito mal a veces, porque es que tengo un mal internet, bastante mal. Entonces, la cuestión es que resaltar que antes de la formación de la República de Colombia, en el territorio existían dos estados, que pues eran el estado de Cundinamarca y la Unión de Provincias, las Provincias Unidas. Y pues luego llegaron los españoles, trataron de reconquistarnos y nos encontraron en una guerra civil terrible. Y pues, no sé, Simón Bolívar nos salvó. Es verdad, está en todo lo correcto. Entonces, si alguien más quiere decir algo, yo tengo que decirles que es como un dato curioso, y es que antes de que se pudiera como instalar el Congreso, que se instaló el 6 de mayo, esto, los dos vicepresidentes que lo intentaron instalar, pero que no pudieron, y es raro porque los dos murieron por las mismas causas, que fue la fiebre amarilla. Entonces es curioso que intentaron instalar el Congreso, no pudieron, pero no pudieron no porque se los impidieran, sino porque la única razón por la que no pudieron fue porque fallecieron, y fallecieron los dos por las mismas razones en esa búsqueda de instalar el Congreso. Y luego llegó Antonio Nariño y lo instaló, solamente llegó a instalarlo. Entonces eso era lo que les quería contar, algo curioso del Congreso. Sí, disculpe, con respecto a lo que mencionó, a ese dato curioso que también me sorprendió, fue de que yo estoy investigando con respecto a ello y por lo que se tiene, bueno, por lo que he estado leyendo e indagando, se supone que ha sido una pequeña tratada, porque creo que los dos vicepresidentes tenían, creo que, rivales en secreto, no eran rivales tan públicos, mejor dicho, sino secretos que a lo largo de ello descubrieron de que iban a armar el Congreso y a la forma que la visión que ellos tenían, que no agradaba y no beneficiaba a sus rivales. Y en venganza de ello, creo que les contagiaron con fiebre amarilla en sus comidas o en algo así, por algo así estaba leyendo. Sí, es de hecho muy interesante, no sabía eso y pues gracias por aclarármelo. Si alguna otra persona quiere decir algo más, o pasamos de una vez con la explicación, una breve explicación de los temas para ir al siguiente punto. Entonces ustedes me dirán. Supongo que pasemos a la explicación de los temas. Entonces, Juan Pablo, por favor. Bueno, voy a abrir la guía académica para estar lo más precisos y concisos posible. Denme un momento. Bueno, exposición de los temas del comité. En ese comité vamos a hablar sobre tres temáticas. Primero, sobre los requisitos. ¿Se me escucha? Sí. Sobre los requisitos de la ciudadanía de la Nueva Granada. Bueno, República de Colombia ahora, después del Congreso. Bueno, si nos presenta las condiciones y si según los delegados se debe reunir la República de Colombia,
que también es conocida como la Gran Colombia. Bueno, entonces, sobre la ciudadanía, vamos a hablar primero, que es lo más importante consideraría yo, sobre los requisitos. Entonces, entendiendo que el comité tendrá como fin principal generar nuevas políticas con base en la legislación vigente durante lo que se conoció históricamente como la Nueva Granada, se hará una breve conceptualización sobre el concepto de ciudadanía y sus requisitos, específicamente sobre la normatividad promulgada entre 1810 y 1814 inicialmente. Así, es necesario iniciar estableciendo que la ciudadanía es un concepto que, por las revoluciones humanistas internacionales de la época, implicaba la imposición de un orden social en donde los individuos contasen con un mínimo de derechos civiles y políticos, para no caer en un ambiente totalitario. Siendo esta la situación, se podría suponer a primera vista que se trataba de la imposición de un orden social, con una ciudadanía que gozaba de igualdad de derechos. Bueno, entonces, sobre la ciudadanía, todos sabemos que uno de los principales objetivos del Congreso de Cúcuta es establecer un mínimo de derechos para toda la población, o sea, derechos nacionales sin distinción alguna de raza. Sin embargo, claro está, estos cambios en la sociedad se fueron presentando paulatinamente a lo largo de diferentes años. Entonces no va a ser todo determinante. Recuerden, vamos a instaurarnos en la época de 1821, vamos a actuar como es debido. Entonces aquí es donde entra la investigación de los personajes. Aquí ustedes indagarán sobre sus personajes, si estaban de acuerdo con los términos de ciudadanía que estarían presentando anteriormente al Congreso de Cúcuta, si los apoyan, si están en contra, si quieren reformarlos, bueno, etc. Entonces, el panorama, sigue leyendo, el panorama era todo lo contrario. Independiente a que se tratase de una ciudadanía de la República, podría llegar a afirmarse que en la realidad el término constituyó meramente un título mal. Los vasallos del rey pasaron a ser llamados ciudadanos. Pero, ¿cómo se llega a tal conclusión? Entonces, al momento de tratarse del tema de ciudadanía, se infiere directamente la presencia de un hombre colombiano, casado o mayor de edad, que supiera leer y escribir y que tuviera una propiedad raíz, o en su defecto, ejercer alguna profesión e industria, sin sujeción a otra en calidad de sirviente, doméstico o jornalero. En términos generales, se podrían encapsular dichos requerimientos de facto, o sea, como precepto, en, primero, nacionalidad, segundo, estrato social, y tercero, requisitos patrimoniales o requerimientos económicos. Ahora bien, paralelo a ello, constituían requisitos para la ciudadanía los siguientes. Según lo dispuesto en la Constitución de Cundinamarca de 1812, título 13, artículo 4. No es buen ciudadano el que no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo, buen esposo. Segundo, prestar auxilio militar a la patria. Por tanto, todo ciudadano es soldado nato de la patria, mientras que sea capaz de llevar las armas. Esto es un punto bastante determinante, puesto que en determinado caso de una guerra civil que se presentase súbitamente, no se encontrasen las fuerzas armadas o militares de la nación en aquel momento cerca, todo ciudadano, bueno, todo hombre mayor de edad, no mayor de edad, todo hombre, curioso, que tuviera la potestad o ninguna dificultad física, tendría que prestar el servicio militar, armarse y enseguida salir a proteger su país, sin importar la distinción económica, estatus social, etc. C. Viendo la necesidad de crear ciudadanos íntegros como requisito de lograr acreditar la ciudadanía, se tenían que estudiar los manuales de higiene y de educación, los cuales fueron usados como instrumento pedagógico en la educación de Nueva Granada. Así, los manuales establecían los preceptos, reglas y deberes que ordenan la vida en sociedad, y estos que deben reforzarse mutuamente en ámbitos domésticos, civiles y políticos. Entonces, si vamos a hablar sobre la ciudadanía, por supuesto, vamos a tratar sobre las reformas esclavistas. ¿Por qué? Bueno, en términos generales, es necesario partir del concepto de la manumisión de los esclavos.
la cual hace referencia al proceso instaurado antiguamente en Roma para determinar el proceso de libertad de una persona en condición de esclavitud. Es decir, por supuesto, anteriormente anterior al Congreso de Cúcuta, existieron múltiples convenciones o reuniones en diferentes partes del mundo para establecer los parámetros legales y diligencias frente a esta temática, que era común y bastante frecuente en aquellos tiempos. Por supuesto, Colombia, al momento de independizarse, uno de sus principales objetivos era tener una población libre, porque, como bien sabemos, después de sufrir varias décadas de esclavitud, de humillaciones públicas, culturales, situaciones completamente deplorables que querrían una sociedad completamente igualitaria. ¿Con qué me refiero a igualitaria? Donde todos fuesen respetados, donde todos tuviesen las mismas oportunidades y, bueno, todo ese índole de situaciones. Sin embargo, primero tenemos que tratar sobre los esclavos previos a la independencia. Por temas de tiempo, voy a leerlo, bueno, resumirlo lo más sencillo posible. Entonces, las reformas esclavistas que van de 1809 a 1821, el año donde se instaló el Congreso. En términos generales, es necesario partir del concepto de la manutención de esclavos, si no estoy mal, yo también lo había leído, para hacer referencia, perdón, yo lo leí, me perdí. Dicho proceso, propiamente dicho, debe entenderse iniciado en Colombia, inclusive previo al siglo XIX, entendiendo que este previo a la independencia, por cuanto muchos esclavos lograron fungir su posición de libertos por cuenta individual y privada con sus patrones. Cabe aclarar, tenemos que recordar que en aquellos tiempos existían los patrones que eran encargados y propietarios de los esclavos. Bueno, propietarios en la actualidad no vendría siendo un término correspondido para referirse a los trabajadores. Sin embargo, en la época donde nos instauramos, los patrones sí existían. Eran prácticamente los dueños de los esclavos, estaban encargados de prácticamente de su vida completa, de su alimentación. Algunos afortunados podrían llegar a tener una educación muy básica, y en un punto que más adelante leeré, mediante un tratado que se fue promulgado en Colombia, después de los 18 años, los soldados, mejor dicho, antes de los 18 años, los soldados tendrían que ser obligatoriamente liberados por sus patronos. Y ellos tendrían que ser encargados de su alimentación y su educación. Y en determinado caso, que después de la ley promulgada, los esclavos fuesen mayor de edad al momento de ser liberados, los patrones tendrían que garantizarles la alimentación, la vivienda y el sustento. Aquí es donde paso a los esclavos de la Constitución de 1811. La primera constitución, bueno, algunos reconocen como la primera constitución nacional, que es la Constitución de Cundinamarca. Cabe aclarar, en el Congreso de Cúcuta de 1821, la República de Colombia vendría siendo lo que se obtiene al unificar los territorios de Venezuela, que en esos tiempos también se llamaba Venezuela, Cundinamarca, que fue lo que vendría siendo como hoy conocemos la República de Colombia, pero en la actualidad la República de Colombia, por así decirlo, pequeña, y en Quito, que vendría siendo lo que conocemos como Ecuador. Es muy necesario que los delegados tengan conocimiento y manejen este glosario, puesto que si nos referimos a como, por ejemplo, el diputado de tal provincia de Quito, perdón, tal provincia de Ecuador, no vendría siendo válido porque en aquellos tiempos no existiría la República de Ecuador como tal, sino vendría siendo la provincia de Quito. Bueno, por sí, los esclavos de la Constitución de 1811. Entrando en materia jurídica, es menester aclarar que la primera Constitución nacional que se tuvo en medio del territorio colombiano, Nueva Granada, fue hasta 1820. Fue la promulgada en Tunja. Ahora bien, dado el contexto básico histórico evaluado, en dicha Constitución, inmediatamente anterior y vigente previa a la Constitución de 1821, se incluyeron algunos de los derechos civiles y políticos de primera generación, es decir, los más básicos de la historia, tales como la libre circulación dentro del territorio, comerciar o traficar dentro del mismo, y goce de privilegios e inmunidades sin distinción alguna. Esto según la Universidad Libre. Cabe resaltar que estos derechos fueron adicionados a partir de lo planteado en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789,
Esto vendría ya entrando en la preparación de cada uno de los delegados, puesto que cada una de las convenciones que tratasen frente a los esclavos, frente a los esclavos, la ciudadanía, son totalmente válidas y pueden ser utilizadas en el debate del Congreso de Cúcuta en 1821, porque por supuesto en aquellos tiempos los diputados vendrían siendo los más preparados de la nación, los más aptos para dirigir y tomar las decisiones determinantes en la historia del rumbo de la República. Juan Pablo, una cosita. Kevin tiene la mano levantada, entonces, Kevin. Sí, disculpe, me gustaría que pudiera repetir el punto anterior. Creo que era del comercio y del límite territorial. Por favor, es que lo estaba apuntando, disculpe. Los derechos civiles y políticos de primera generación, ¿verdad? O sea, tales como libre circulación dentro del Sí. territorio, comerciar o traficar dentro del mismo, y goce de privilegios e inmunidades sin distinción alguna. Citando a la gracias. Universidad Libre de Colombia. Gracias. Ok, por supuesto. ¿Alguna otra duda? Ok. A mí me gustaría resumirles para ir más rápido porque tenemos que tratar otros temas y tenemos que darle paso al siguiente punto y al receso que van a tener. Entonces, básicamente el primer tema que es el que estamos hablando, como saben, vamos a tratar 3 temas. Entonces, el primero es sobre la ciudadanía y bueno, los requisitos son los requisitos que tienen que cumplir las personas para ser ciudadanos del país. Vamos a mirarlos, vamos a revisarlos, vamos a ver cuáles están correctos, cuáles no están correctos para el funcionamiento del país y vamos a intentar corregirlos para intentar que la mayoría de la población sea reconocida como ciudadano. Y trataremos también la temática dentro del mismo tema de ciudadanía, trataremos el tema de las reformas esclavistas. Pues esto, como ya lo saben, en esas épocas habían muchos esclavos. De hecho, yo tengo la lista de las familias que vivían en ese momento en Cúcuta y su lista de esclavos. Y les aseguro que son bastantes. Y cabe aclarar que lo que venía diciendo Juan Pablo de educación, salud, bienestar o alimentación de los esclavos, todo eso iba por parte de los patrones de ellos. Entonces, si no era un requisito que tuvieran educación o que tuvieran una vivienda o alimentación estable. Eso corría por parte del patrón. Si el patrón quería o no quería darle estos beneficios a sus esclavos, él no tenía que hacerlo obligatoriamente. Entonces también son temas que tenemos que tratar por como, bueno, lo vengo diciendo, la idea es que la mayoría de la población sea reconocida como ciudadanos y obviamente tener en claro la abolición de la esclavitud. Ahora sí ya podemos pasar directamente al punto 2 y ir avanzando más rápido para tocar el punto 3 de los temas y pasar al receso y luego al siguiente punto. Entonces, Juan Pablo. Ok, bueno, entonces, viendo que el tiempo es adverso, voy a excederme muchísimo menos. El siguiente tema, los deberes y facultades del presidente. Entonces, para mencionarlo de manera más resumida, como su nombre bien lo indica, en este comité vamos a mencionar, vamos a debatir y vamos a establecer los deberes y facultades del presidente. Entonces, en la Constitución de Cundinamarca de 1811, en determinado título de representación nacional y poder ejecutivo, se cita, artículo 6. El ejercicio del poder ejecutivo corresponde al rey, auxiliado a sus ministros, con la responsabilidad de estos, y en defecto del rey, lo obtiene el presidente de la representación nacional, asociado de 2 consejos, bajo la responsabilidad del mismo presidente. Entonces, como ya acabo de leer, prácticamente la figura del presidente pasaría a ser la figura del rey. Entonces, y como ya leí, asociado a 2 consejos. Nosotros como Congreso tenemos que legislar y decidir frente a las facultades y los deberes del presidente. Y también y el presidente y el vicepresidente, por supuesto. Tenemos que debatir sobre sus funciones, sus facultades
sus limitantes y obviamente sobre sus beneficios, porque en aquellos tiempos el presidente y bueno, en parte también el vicepresidente tenían privilegios impresionantes como inmunidad política, judicial y bueno, un extenso que ustedes por supuesto tendrán que investigar y vamos a ver si en aquellos tiempos, por supuesto, eso tendría cabida, tendría sentido y si es necesario desfalcarlos, incluso añadir, bueno, eso estará en manos de ustedes, delegados. Entonces, frente al título 5 del Poder Ejecutivo, artículo 3, perdón, a falta del rey, entrará al ejercicio del Poder Ejecutivo el presidente de la representación nacional y para el mejor desempeño de su ejercicio, que es cierto, en sus delegaciones estará asociado de los consejos que tendrán voto consultativo y no deliberativo. Artículo 4. El presidente de la representación nacional será responsable en la nación de todas las provincias que dicten el ejercicio del Poder Ejecutivo. Y los consejeros no tendrán responsabilidad alguna de las provincias que se dicten contrarias a su dictamen, o en aquellas que salgan conforme a su opinión, responderán in solium con el presidente. Es decir, que responderá directamente el presidente. Entonces nosotros también tendríamos que debatir esto, sobre los limitantes, las capacidades incluso de sus consejeros, que hacen parte del espectro del presidente en ese momento. Adelantando un poco, el artículo 39 es bastante importante. 2 meses después de haber concluido sus funciones, el presidente o cualquiera de sus consejeros se abrirá sin gravamen de las partes por el Senado. El juicio de residencia que estén sujetos permanecerá abierto por espacio de 40 días, dentro de los cuales se recibirán todas las quejas o demandas que se pongan contra ellos en materias relativas al ejercicio de sus funciones. Perdón si escuchan alguna alarma de un carro, pero bueno, una situación que se me sale de las manos. Prosigo. Pero no sé, perdón. El juicio de residencia que están sujetos permanecerá abierto por espacio de 40 días, dentro de las cuales se recibirán todas las quejas o demandas que se pongan contra ellos en materias relativas al ejercicio de sus funciones, pero no se verán ni recibirán como cargos de residencia las quejas o demandas relativas a la conducta privada y opiniones particulares de estos funcionarios. Aquí es donde otro tema que tendremos que llegar a debatir, porque las quejas o demandas relativas a la conducta privada no tienen cabida. Es decir, todos los delitos, acciones que van en contra de la ley o bueno, simplemente contrarias o inadmisibles por la sociedad en aquellos tiempos, vuelvo a reiterar, no tendrán ningún tipo de relación con el juicio de residencia al que están sujetos, porque como todo presidente, en aquellos tiempos también, tendrían que presentar un proyecto y todo el desarrollo, tipo de deudas, bueno, en realidad un informe detallado de la situación actual de la nación. Y es determinante que este informe sea correspondido al Congreso y sus disposiciones y tiene que ser presentado al siguiente presidente y esto es una de sus potestades. Esto es algo que tendremos que ver si tenemos que modificar, eliminar o bueno, debatir y vuelvo a mencionar, está todo en manos de ustedes, delegados. Y aquí es donde saltamos al artículo 51. Por supuesto, hay muchísimos más artículos, pero están en la guía académica que les facilitaremos. El presidente y los consejeros no pueden ser parientes hasta el tercer grado civil de consanguinidad o afinidad, ni ascendientes o descendientes en línea recta. Entonces, por supuesto, como ya acabamos en ese momento histórico, estamos acabando sobre el modelo político de la monarquía totalitaria, vendremos estando convirtiendo la República de Colombia, bueno, la Gran Colombia, en una república, válgase la redundancia. Entonces, como tal, el sistema político no puede tener ningún tipo de oligarquía o aristocracia, ni consanguinidad entre los más altos mandos o cargos del mismo. Entonces, todo este tipo de exigencias estarán instauradas como potestad de ustedes, diputados, para ser debatidas y establecidas. Ahora, teniendo este basamento jurídico en mente, tenemos que hacer mención de las facultades políticas y legales que la figura obtenía ser elegida. Otro aspecto a tratar sobre ustedes, delegados. Y aquí es donde concluyo que también tendríamos que responder sobre las potestades frente a la rama ejecutiva, que por supuesto la mayor representación o figura vendría siendo el presidente y el vicepresidente. Y se me olvidó mencionar,
También tendremos que solucionar y establecer las funciones y facultades del vicepresidente, su legitimidad, el momento donde viene siendo encargado de la nación determinado, no sé, ustedes debatirán en caso de que el presidente esté enfermo, que muera, que esté secuestrado, bueno, etcétera. Todo esto tendría que ser aclarado y consignado por los proyectos que ustedes redactarán. Bueno, y no sé si Miguel quiere complementar algo sobre este tema. No, tranquilo, está todo muy bien explicado. Yo creo que ya podríamos pasar directamente al tercer tema. Listo. Y el tercer tema, el último, ya, es la ubicación de la capital. Entonces, antes de abarcar en profundidad el tema, tenemos que repasar el concepto de capital, según la Real Academia Española. El concepto adecuado sería: dicho de una población principal y cabeza de un estado, provincia o distrito. Por supuesto, la capital es muy esencial para una nación como república, porque eso es otra de las temáticas y incidentes en esta comisión, puesto que, como ya mencionaron en los datos curiosos, el presidente y el vicepresidente en aquel momento eran incluso rivales, tenían ideologías contrapuestas incluso. Mientras un presidente quería presentar un modelo de república con el poder centralizado, el vicepresidente Francisco de Pablo Santander quería instaurar un modelo federal, donde cada una de las regiones tendría independencia y su propio esquema de gobierno evidentemente reducida, sin embargo tendrían independencia política y económica y únicamente estarían con las distintas provincias cooperando económica, política y socialmente. No tendría ningún tipo de dependencia, como lo es en el caso de la República centralista que plantea Simón Bolívar, con la capital como cabecera. Entonces, como en este caso el presidente es el principal espectro político de la actualidad, bueno, en aquellos tiempos incluso de la actualidad, es necesario que nosotros tengamos en mente que en estos momentos Colombia es una república. Tendremos que tener una capital estratégicamente ubicada, con estratégica, geográfica y socialmente ubicada de manera correspondida entre las tres provincias. En este caso, la elegida fue Villa del Rosario, en Cúcuta. Bueno, Villa del Rosario de Cúcuta, que en la actualidad es un pueblo, una localidad bastante aledaña a Cúcuta, que está aproximadamente a 5 minutos, que no es precisamente Cúcuta, pero en aquellos tiempos era jurisdicción de la misma. Entonces, sin embargo, nosotros no vamos a tener en cuenta absolutamente nada de esto. Sin embargo, por supuesto, si ustedes quieren mirar el estatuto y la constitución del Congreso de 1821, por supuesto, están en todo el derecho para tener una mínima guía. Sin embargo, a lo que iba es que no podemos tener en cuenta y no podemos basarnos únicamente en lo que está escrito, porque la idea de esta comisión es que ustedes propongan y que ustedes cambien el rumbo de la nación, estableciendo si consideran más apto, según sus personajes, claro está, no sé, por ejemplo, Mérida en Venezuela, Angosturas, puede ser, no sé, lo que vendría siendo actualmente lo que se conoce como Medellín, o a lo mejor Leticia, porque están en una ubicación más acercada a la provincia de Quito. Bueno, todo eso ustedes estarán encargados de proponer y por supuesto tendrán toda la potestad de cambiar. En este caso, se nos permite cambiar la historia, de que no necesariamente la capital de la República de Colombia, como se conoce históricamente la República de la Gran Colombia, no necesariamente sea la Villa del Rosario. Entonces, bueno, saltándonos un poco de detalles generales, en mirar el desarrollo del comité y recapitulándolo ya establecido la Constitución Nacional de 1811, que esto viene incluyendo en su investigación y preparación personal, que es necesario tener en cuenta todos los establecimientos precedentes en el que nos encontramos. En medio de un gobierno completamente centralista, la posición de la capital y la ciudad en sí era un basamento del poder público y su supremacía. En otras palabras, es necesario establecer que la capital representaba el punto estrictamente establecido donde el Estado se ubicaría, por lo cual, a menor distancia, en la relación de la capital, la mayor presencia del Estado. Es decir, como mencioné al principio, un punto estratégico geográficamente. Adicionalmente,
La capital debía ser una ciudad con cierto mínimo de riqueza e importancia en medio de los procesos políticos. Ya mencioné, en este caso fue Villa del Rosario, sin embargo no vamos a tener en cuenta para nada esto. Ustedes perfectamente pueden proponer diferentes localidades si consideran que otra ubicación es más apta para el papel. Esto está en sus manos. Complementando un poquito lo que decía Juan Pablo, es verdad, eso está en sus manos y es que la idea es elegir un lugar en el que toda la población se sienta, con el que toda la población se sienta identificado y ante el inminente crecimiento de la República, eh, tenemos que elegir una ciudad, una localidad, la cual abarque o pueda llegar a abarcar la mayoría de la población, que es lo que se busca, que no queden eh, como estados o lugares o localidades o provincias, por así decirlo, donde las relaciones con la capital sean lejanas, por así decirlo, como por ejemplo que alguna ley o algo que se tenga que expedir no se demore en llegar al lugar de otra localidad, por así decirlo. Entonces, la idea es elegir un lugar donde todos los ciudadanos bueno, se sientan identificados para que haya el menor conflicto entre las tres provincias principales pues, de las que se componía la Gran Colombia, que eran Venezuela, Quito y Cundinamarca. Yo creo que los temas quedaron bastante claros. Sin embargo, si alguna persona tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Y ya después de esto, ya lo que podemos hacer es que vamos a pasar a un descanso de 5 minutos. Es un descanso como para despejarnos y ya les estaremos comentando que necesitamos que estén muy atentos porque vamos a hacer una simulación de lo que será bueno, el comité. Entonces necesitamos que estén bien informados, necesitamos que estén muy preparados y eso es todo. Entonces pasaremos con un descanso de 5 minutos lo más breve posible y luego les explicaremos sobre cómo será la simulación. Disculpe, tengo una duda con respecto a la hora de capacitación. ¿Hasta qué hora es, verdad? Hasta las 5 de la tarde hora colombiana. Quedan 23 minutos. Ujú. Ok, está bien, muchas gracias. Vale. Entonces pasamos con el descanso. El descanso lo vamos a cortar solamente 3 minutos en vista de que nos hemos extendido un poco y hemos estado tratando de explicarles todo lo más, eso, como lo mejor posible porque sabemos que hay algunas cosas que son un poquito complicadas, como en lo que más nos extendimos fue en los puntos y en las mociones, porque hay que tener mucho cuidado con eso por el contexto del comité. Entonces vamos a descansar unos 3 minutos y volvemos a las 4:40 hora colombiana.
Bueno, ya podemos ir volviendo porque ya pasaron los 3 minutos y vamos a explicarles un poco lo de la simulación. Entonces, por favor, Juan Pablo, ¿puede activar cámara y micrófono? Juan Pablo. Bueno, supongo que Juan Pablo está ausente, entonces esto les pediré que... Ah, vale, ya llegó. Vamos a prender cámaras, vamos a prender micrófonos porque, como les venía diciendo, vamos a hacer una simulación de lo que va a ser el debate. Entonces, ahí les tenemos una breve explicación de qué se hará en esta simulación, breve simulación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño debate, obviamente con con las mociones, lo que hemos venido explicando, sobre la posición del congresista que ustedes estén representando en el modelo acerca del sistema de gobierno. Entonces, por favor, vamos a empezar y me gustaría que en este momento le paso el cargo de presidente al copresidente porque me tengo que ausentar un momento. Entonces, por favor, Juan Pablo, presida. Listo. Bueno, la mesa se encuentra abierta a mociones. Cabe aclarar que el ejercicio va a ser, por supuesto, con las mociones establecidas, y eso es algo importante a tratar, que la comisión, para pedir la palabra o formular todo tipo de mociones o intervenciones, tendrán que levantar la mano, como ya lo venían haciendo, curiosamente, en el apartado de participantes. Le dan clic derecho y de ahí les aparece la opción para levantar la mano. Por algún motivo no pueden hacerlo, lo pueden hacer tal y como lo hizo el diputado aquí presente, que alzó su mano por medio de la cámara para que nosotros también podamos saber que no están teniendo esa herramienta a la mano, ¿vale? Por supuesto. Lo ideal es que si el caso se ha presentado, nos notifiquen anteriormente para tenerlo en cuenta. Pero lo ideal es que alce la mano por la plataforma. Ahora retomo. La mesa se encuentra abierta a mociones. Ok. Primero se escuchará la moción de Kevin Valentín y después la moción de Bautista Esteves. Kevin Valentín es reconocido. El delegado de Venezuela pide una moción para abrir el debate. Está bien. La moción de Bautista Esteves. Muevo por una moción para abrir la sesión. Ok, lo presente la moción propuesta por Bautista Esteves. Pasa por defecto. Entonces, nuevamente, la mesa se encuentra abierta a mociones. Reconoceremos primero a Bautista Esteves y, en consiguiente, a Kevin Valentín. Bautista reconocido. Considero pertinente una moción para establecer una agenda, tal vez. Sí, pasa por defecto, pero por motivos de tiempo vamos a omitir esa moción y vamos a proceder enseguida por moción para iniciar debate. Delegado, ¿desea replantear su moción? Sí, honorable mesa. ¿Es reconocido? Ok, listo. Muevo por una moción para establecer un debate informal. Ok, de duración. Por el tiempo que la mesa considere. Listo. ¿Hay más mociones sobre la mesa? Perdón. Ok. Entonces, la mesa considera una moción por lo que resta la capacitación, que son 15 minutos, sobre el tema de, como ya mencionó Miguel al principio, sobre si vamos a instaurar en la nación un modelo federal o un modelo de una nación federal o de una república. Entonces, Una cosita, Juan Pablo, antes de que continúe, y es que me he dado cuenta que Karen está poniendo los emoticonos
para pedir la palabra. Entonces, creo que es despiste de los dos, porque Karen, te recuerdo que tienes que no poner el emoticón, sino pedir la palabra, o sea, alzar la mano. No sé si sepas cómo se hace. Juan Pablo, ¿le puede explicar cómo pide la palabra? Ok, si no estoy mal, Bautista ahorita la está alzando. Creo que es mejor que explique un delegado directamente. Creo que quedaría más claro. También. Si Bautista ustedes quisiera. Levante la mano un momento, por favor, y explicarle a... Claro. Ok, gracias. Karen. Ya me di cuenta, no me había Lo fijado que en se esa hace es en opción. participantes, Gracias, ¿correcto? gracias. No te preocupes, Vale. estamos eso. No, Entonces, es que vale. yo tenía una moción y era moción para iniciar el discurso de apertura. No. Ok, esa moción estaría Esa reconocida. moción, lo que pasa es que esa moción en el momento no está, o sea, no está en orden porque estamos haciendo una simulación rápida y no estamos como tal ya en el modelo, Ok, como en el gracias. modelo principal. Entonces solamente pasaremos con iniciar sesión y debatir y ya, Ok, gracias. tranquila. No te preocupes. Entonces, por supuesto, esa moción estaría en orden, pero ya en la plenaria. Entonces, pasa, perdón si saltó algún delegado, pero la moción para iniciar el debate informal sobre el tema propuesto durante 14 minutos pasa por defecto. Entonces, la mesa se encuentra recibiendo la palabra. Punto de privilegio personal. ¿Sí? ¿Consideraría la honorable mesa dejar de compartir pantalla para que pues vea mejor, ¿no? Miguel. Está en orden, delegado. Dejo compartir pantalla. Ahora sí, ya se ven todos los delegados y ya podemos saber quién pide la palabra más rápido. Entonces, por favor, Juan Mesa, ¿tiene alguna pregunta, algo? No, nada, fue sin querer, perdón. Listo, entonces sigue Juan presidiendo mientras me ausento un momento. Qué pena. Ok, entonces la mesa se encuentra recibiendo la palabra. Bautista, esta vez ha reconocido. Muchas gracias, honorable mesa, por cederle la palabra a este honorado congresista. Colegas diputados, la razón que nos reúne aquí es demasiado importante, pues se trata de una cuestión que definirá definitivamente el rumbo de nuestra nación, que se trata de una nación que pues se encuentra en sus primeros días e interponga un modelo de gobierno que definitivamente logre que dicha nación se perpetúe como referencia por parte de otras naciones que como nosotros se están liberando del yugo español, ¿correcto? Por ello primero considero escuchar y deliberar un poco sobre cómo y piensan los demás honorables diputados para luego cuestiones concisas y que definitivamente tengan una estructuración a futuro. Muchas gracias. Disculpen, al momento de ejercer el uso de su palabra, exacto, bajar la mano, muchísimas gracias. La mesa entretiene intervenciones. Kevin Valentín es reconocido. Ok, muchas gracias, mesa. Yo, el representante de Venezuela, concuerdo con lo que mencionó el congresista Bautista al mencionar de que tenemos que crear una nación. En lo personal, yo, el representante de Venezuela, pensamos de que un plan republicano no sería nada mal la para el diseño de esa nueva nación. En la opinión, también Venezuela está abierto a escuchar a los demás delegados sobre el tema y sobre sus pensamientos con respecto a cómo les gustaría formar esa nueva nación. Muchas gracias.
Gracias. Nada más entretiene. Qué pena interrumpirlo, Juan Pablo, pero ya eso, ya no estoy ocupado, entonces igual no puedo prender la cámara porque están haciendo las cosas en donde tengo el computador, entonces esto seguiré presidiendo yo, pero sin la cámara. Entonces, diputados que desean hacer uso de la palabra. Juan Mesa está reconocido. Muchas gracias, honorable mesa. Siguiendo con la línea argumentativa dada por el delegado Bautista y el representante aquí presente de Venezuela, pues el, el congresista José Cornelio se ve con todo el acuerdo y se ve como una opción factible lo que es formar una república donde se va a beneficiar nuestras tres partes de igual manera, lo cual nos permita mostrar nuestra soberanía y nuestro control sobre nuestro territorio, mostrando de manera visible hacia los demás países conformantes en nuestro territorio que somos soberanos y que pues estamos salvos de todo yugo español que nos ha venido representando y saturando antes de nuestra liberación. Pues a esto le invito a los demás delegados y congresistas aquí presentes pues que apoyen esta idea, esta ideología de plantear una república porque es lo beneficioso para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputados que desean hacer uso de la palabra. Bautista, este debe estar conocido. Muchas gracias, honorable mesa. La delegación, habiendo escuchado lo que quería establecer, pues se encuentra definitivamente de acuerdo. Definitivamente un plan republicano es lo que estaría en orden. Hay que tener muy en cuenta que dicho plan republicano, para establecer, como su nombre lo dice, una república, no caiga en el error de imitar correcto, y replicar modelos de gobierno que nos han estado oprimiendo por años y por años, incluso siglos. Por ello, o lo que opino sería simplemente establecer, como se dice, en el ejercicio de soberanía, ¿correcto? En el ejercicio de soberanía, establecer un orden central en el que, en efecto, se tenga una representación democrática, como en sus pilares la democracia griega y nacientemente francesa lo establecen, representativa, y que, por supuesto, entendiendo la necesidad de representatividad de de todos los territorios que conforman nuestra nación, lo suyo sería que, si bien se trata de un gobierno centralizado, que existe una representación directa, una representación verdaderamente equitativa de cada territorio, ¿correcto? En este caso de las diputancias presentes en el poder legislativo. Muchas gracias, diputados. Diputados que desean hacer uso de la palabra. Juan Martín Bermúdez está reconocido. Propongo que se establezca un Estado federalizado, puesto que esto aumentaría la inversión en los territorios, por así decirlo, aledaños, y se disminuiría de alguna u otra manera la corrupción que se encuentra en estos lugares, y poder así, de alguna u otra manera, mejorar la calidad de vida de las personas que allí residen. Muchas gracias, diputados. Diputados que desean hacer uso de la palabra. Kevin Valentín Alcalá está reconocido. Ok, tomando en cuenta lo que el delegado mencionó anteriormente sobre buscar el bienestar para nuestra nación en general, también tomar en cuenta de que tenemos que liberarnos de este poderío español que actualmente nos está acechando, y también pensar en nuestra gente. Y eso es un llamado más a a las demás, a los demás representantes, a los demás delegados, en formar una república unificada para que nuestra nación sea equivalente, democrática, y a la vez sea una nación muy reconocida para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. Diputados que desean hacer uso de la palabra.
diputados que desean hacer uso de la palabra. La mesa hace una aclaración y es que, bueno, como hay algunos delegados que no están participando, entonces no se les cederá la palabra a algunos diputados que ya hayan hecho bastantes intervenciones, porque la idea es que diputados que no han hablado y que quieran tener, bueno, la experiencia, es mejor que lo hagan ahorita antes de que cometan algunos fallos en el modelo. Entonces, Karen Estefanía, estar conocida. Muy buenas tardes, primero que todo, a todos los delegados presentes en el recinto. Permítame reconocerme como la delegada de Cundinamarca. Enhorabuena puesto a la participación de cada uno de nosotros, de vosotros. Primero que todo, me gustaría llegar a ustedes de esta forma, puesto que para conseguir la república que buscamos, lo que queremos, para beneficiar a nuestros ciudadanos, me place decirles que una de las primeras funciones que debemos hacer es ir en busca de ello, por la liberación para liberarnos de los españoles de una forma pacífica. No queremos que nuestras personas, nuestros ciudadanos, sean masacradas. Busquemos una libertad justa. Es bien cierto que ellos llegaron de una manera bastante abrumadora hacia nuestras naciones, pero no debemos contestarles de la misma forma, porque nosotros debemos de hacer la diferencia. Gracias. Gracias, diputada. Diputados que desean hacer uso de la palabra. Benedicto Ramírez, estar reconocido. Bueno, Benedicto Domínguez, qué pena. la delegación de Cundinamarca quiere plantear ciertas garantías que planteen una soberanía, que planteen esa seguridad democrática y política. También recordar que nuestro territorio en pasadas experiencias nuestro territorio de Cundinamarca ha tenido malas experiencias con el modelo federalista. Por tal razón se buscaría plantear mejor un modelo centralista para plantear una garantía política ante otros gobiernos. Muchas gracias, diputado. Diputados que desean hacer uso de la palabra. Diputados que desean hacer uso de la palabra. Nicolás Ballén, está reconocido. Muchísimas gracias. A todos los diputados aquí presentes, recordarles que el principal objetivo es abolir el régimen español que ha estado apresándonos continuamente. Es por esto que la verídica solución ante esta diferente conflagración que se enfrenta es el establecer una república unificada, libre y social. Muchas gracias, diputado. Diputados que desean hacer uso de la palabra. José Cornelio Valencia, está reconocido. Muchas gracias, Presidencia. Haciendo seguimiento a lo que narrado por mis compañeros de delegación de Cundinamarca, se ve factible lo que es el uso de una república, puesto que esto nos permite tener un control total sobre nuestro territorio de manera soberana y con poder centralizado, buscando por maneras equitativas controlar nuestro poder. En cambio, si se da de una manera federalista, lo cual lo daría impunidad a cada provincia a manejarse como quiera, en su libertinaje y su libertad política, se le pide a los representantes aquí presentes, a los congresistas, que tengan en cuenta esto, que busquemos el bienestar para nuestro pueblo, para nuestra gente, que eso es lo más importante para nosotros, porque es lo que nos pasa a nosotros como pueblo soberano y libre de la represión española que nos ha mantenido tantos años y tantos siglos, un ciclo de violencia, de violaciones, de irrespeto a nuestros principios sociales, señores. Por favor, busquemos mejorar para el pueblo y que tengamos la seguridad de ser una república libre y que tenga totalmente la abolición del poderío español. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y yo creo que, bueno, ya estamos a punto de culminar el tiempo de la capacitación. Entonces, ya es hora de acabar el debate. Entonces, diputados, la presidencia se encuentra abierta a mociones. Ramón Ignacio Méndez, está reconocido. La delegación considera pertinente establecer una moción para suspender sesión.
Está en orden, diputado. Diputados que acepten la moción. Eh, Diputados que no acepten la moción. Esta moción claramente pasa y ya podemos hablar de una manera más informal. Estoy, la verdad, sorprendido y